Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el domingo, pero bueno, ya es el día que podemos estar con mucha tranquilidad y yo muy contenta de estar con ustedes en ausencia de don Francisco Rodríguez y auxiliada aquí por el señor Pérez Blas. ¿Cómo le va? Mucho gusto saludarte, Lilia. Por el licenciado Alberto Waldrich. Es un placer, ¿verdad? Para mí siempre es un placer verte, porque estás muy guapo, Alberto. Gracias, muy gentil. Que no me oiga el Paco, porque luego ya ves que le entran los... Sí, le entran los celos. Jorge Ricardo García Villalobos, ¿cómo estás? Bien, un placer estar con ustedes compartiendo estos temas que tanto nos apasionan a todos. ¿Verdad que sí? En nuestro programa anterior estuvimos hablando del lavado de dinero, de las cuestiones de organizaciones internacionales que ¿qué pasa? Se aglutinaron, llegaron a un acuerdo, establecieron reglas para que en el mundo entero pudiera haber cierto control que de alguna manera evitara pues la violencia que tenemos desatada en el nuestro, con actividades ligadas al narcotráfico, a mafias de cuello blanco, de cuello gris, de R15, en fin, las tenemos todas, sin excepción. Y bueno, es tan interesante esta plática porque finalmente al hablar de corrupción se habla casi de todo en México, ¿verdad? Así es. Y en cuanto a aplicación de las leyes, pues todavía más aún. Correcto. Porque saliéndonos un poquito del tema anterior, pero regresamos rápido, nada más quiero que me digan ustedes, que son los conocedores de las leyes, y tú que siempre aplicas y le das al meritito clavo. Hubo una condonación en Tabasco por los adeudos a la energía eléctrica. Primera pregunta. ¿Cómo lograron los tabasqueños dejar de pagar durante tanto tiempo la luz sin que se las cortaran? Porque resulta que si tú no pagas el día que te marque el recibo, pues te la cortan 24 horas, 48 horas después. Bueno, si vas y presentas una queja con la Profeco, tienes hasta 3 audiencias. Puedes establecer hasta 3 demandas sobre la misma cuenta, lo cual te da hasta 7 meses más o menos de estarle dando la vuelta, porque al final vas a terminar pagando. Y lo que ellos dijeron, aún y cuando el instituto que ellos mismos formaron para poder determinar cuántos kilowatts se consumen en tu casa, sea totalmente contrario al del recibo, y no le voy a hacer caso. Entonces le dice a Profeco, te voy a multar. Sí, múltame, son 1,000 pesos. Pero no le hago caso. Y lo que te puedo ofrecer es págame en 3 abonos, o en un año, o lo que sea, pero Juan, te llamas y vas a pagar. ¿Cómo le hicieron los tabasqueños para no pagar y para llegar a la cifra que tienen ahora? Dicen que esta condonación solamente es para las casas habitación, no incluyen empresas, ni hoteles, ni industrias, ni nada, solamente casas habitación. Óyeme, para el número de tabasqueños es una fortuna, una fortuna. Bueno, primera pregunta, ¿cómo lo hicieron? Segunda, ¿hay estados de excepción? O sea, ¿puedes tú aplicar una ley en uno y dejar ausentes a 31? Tercera, ¿que no la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo con la reforma energética que no ha sido derogada, quedó convertida en una empresa? Y por lo tanto, cuando tú antes hacías una queja, incluso denunciabas ante el Ministerio Público, ellos iniciaban una investigación, ordenaban se te reinstalara la luz. Y si había fallas en los funcionarios, podían quedar inhabilitados o una multa o lo que sea, pero de alguna manera, como consumidor, algo te dejaba satisfecho, siendo una paraestatal. Ahora no, porque te dicen que es un contrato y un acuerdo entre particulares. Entonces la tercera pregunta ¿es o no una empresa privada? Porque si lo es, yo no creo que el titular del Ejecutivo, llámese como se llame, tenga facultades para determinar
qué adeudos sigue cobrando una empresa privada y cuáles no, o cuál va a ser el precio, o cuál va a ser qué, porque si no, pues entonces que se agarre Servitje, porque también le van a decir que ya las tienditas no le deben los gansitos Marinela que le deben, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué es? Mala aplicación, desconocimiento de la ley, juegan con nosotros, es tal el avasallamiento que tenemos de problemas, de escándalos, de tener que batallar para llevar el chivo a la casa todos los días, que ya se nos olvidó razonar. Legalmente, y hay jurídicamente, principios que son invaluables en la Constitución. Uno de esos principios es la igualdad ante la ley. Aquí en México no existen ningún estado de excepción. Entonces, es obvio que si están dando una... Sobre eso basaron para ¿sí? quitar el IVA preferencial que se tiene en las fronteras. Pues esto es lo que debe respetarse, ese principio de igualdad ante la ley. Si se está concediendo una excepción a determinado grupo, determinado estado, esa excepción debe de perdurar hacia todos los demás estados. ¿Por qué? Con ese principio de aplicabilidad de igualdad ante la ley. Cuando CFE era una empresa de alguna manera estatal, tú podías recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reclamar que te podían cortar una parte del servicio, no toda la casa, mucho menos si había menores o adultos o enfermos. Entonces había un área que era, pues a lo mejor la recámara que tenía un aire acondicionado, por ejemplo, en los lugares de calor, o qué sé yo, o la cocina, o en fin, el área que se necesita. Pero como ahora ya es una empresa privada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede intervenir, no puede hacer recomendaciones de ninguna especie. El Poder Judicial tampoco te puede auxiliar porque es un asunto entre particulares. Entonces necesitas llevar tu denuncia a un terreno patrimonial en el que estás afectando niños, o estás afectando salud, o estás afectando ancianos, y entonces si seas quien seas, pues tendrás que ser castigado. Pero, ¿cómo le hizo entonces López Obrador para saltarse todo eso? Y así como el venado del Mayar, ¿no? Órale, saltar hasta el otro lado. Digo, como la leyenda. Yo no me lo explico. Y ustedes que son las chuchas cuereras en esto, a ver, yo puedo demandar al presidente, yo le puedo decir, oye, ¿te excediste, maestro? Oye, me condonas la luz y además me vas a resarcir todas las veces que me las han cortado. ¿Cómo lo ves? Cualquier acto de autoridad que estimes que te puede... Oye, te dejé mudo, García Villalobos. Me dejaste pensando mucho. Cualquier acto de autoridad... Tengo que volver a estudiar Derecho. Respecto a la Por fin pregunta, vas a estudiar Derecho. Voy a estudiar Derecho por fin. Respecto a la pregunta que formulas, sí se puede demandar al presidente de la República, desde luego, es un sagrado derecho que tenemos todos los mexicanos, cuando los actos emanados de la autoridad violenten tus garantías. Y en este caso puede haber se pueden estar infringiendo las garantías individuales, las garantías constitucionales, si emana de acto de autoridad. Entonces sí se puede, y esto quedó sustentado en un juicio que en México se conoce como juicio de amparo. Si el acto de autoridad te afecta los lineamientos del 14, del 16 constitucional, desde luego que puedes y debes de acudir a una instancia jurisdiccional para que resuelva esa contienda. Porque para ir más allá, hace un par de semanas el periódico Reforma publica una alteración que hubo en los servidores de la CFE, incluso encabezó con aquello de que se le cayó el sistema, a Bartlett y tal, y lo ubica como un funcionario público. Y no. Si CFE es una empresa privada, él es un ejecutivo de cuenta, o es un director general, Pero me o dejaste es... pensando porque es designación presidencial. Así es. ¿Sí? que Es acto de tampoco se autoridad. podía, ¿verdad? Pues yo quisiera que el señor presidente me pusiera mi director general en mi empresa, pues no lo dejaría. No, yo creo que sí. Imagínate la de contactos que iba a tener. Bueno, Y sí. el favorzote que te iba a deber. Bueno, sí, pero viéndolo desde ese punto de vista de servidor público. Ay, claro. Y son las partes de las leyes que no quedan del todo claras, donde hay esa simulación. Yo creo que uno de los 7 grandes pecados del país es la simulación. La farsa. Sí. ¿Qué fue Simulamos farsa? que combatimos a la corrupción, no la combatimos.
Simulamos que tenemos abogados de prestigio y expertos y no los tenemos. Todos simulamos y simulamos que combatimos a la impunidad y en vez de combatirla nos casamos con ella. A ver, pero yo aquí Eran quiero una- amantes, ¿verdad? Y luego se casaron. Yo aquí tendría una pregunta para nuestros queridos compañeros abogados. Porque creo que hay varias aristas del asunto. A ver si me explico. Efectivamente, el nombramiento tanto de Pemex como de CFE es una propuesta del presidente a los consejos de administración, que forman parte, estos consejos de administración, que forman parte a su vez de por otros servidores No, públicos. sí, pero son dos cosas actualmente Sí. distintas. Pemex sigue siendo una empresa paraestatal, la CFE no. Es que ese es el punto, es precisamente ok, la, sí. la- Perdón, la perdón. analogía que yo Jurídica. quería hacer. Pemex y CFE, que son las dos empresas, digamos, más importantes en términos de política económica para el país, tienen una característica que son sus consejos de administración. En los dos, el presidente envía su propuesta y estos son aprobados por sus consejos. En el consejo de administración de Pemex está una participación de sectores de otras dependencias del gobierno federal. De otras Y secretarías. incluso un representante de la sociedad civil o representante Que ciudadano. vinieron a tal y tal. sustituir los asientos que tenía el sindicato. Exactamente. Y en el caso de CFE, participan, comillas, lo que es sector privado en la medida que hay proveedores de servicios a Pemex o proveedores de energía. O sea, eso es precisamente estas diferencias son las que nos causan confusión porque pareciera que es un régimen legal distinto el que tienen estas empresas. Y sin embargo, las mismas están dentro de la potestad, digamos, del presidente en términos de definición de políticas. ¿Cuál es entonces la realidad jurídica de estas dos empresas? Es una reforma mocha, incompleta, inconclusa. Una farsa. No terminó de aterrizar, entonces hacen la primera parte, pero no hacen la segunda y caemos en lo que decía Alberto. Pues el gobierno, el Estado nos deja en estado de indefensión y cabe el juicio de amparo. Vamos al corte. En un momento regresamos a Reporte 10. Por desgracia, creo que estos no son los únicos ejemplos. Hay otro, el del agua. Hablan de que el agua, no se va a privatizar. El agua está privatizada hace mucho tiempo. Desde el momento que tú tienes que ir a la tienda y comprarla embotellada, estás comprando un agua privatizada. Estás entonces, pues, como gobierno, como autoridad, no cumpliendo con lo que te marca la ley, que es dotar del vital líquido que sea potable, sano, etcétera, 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 ¿verdad? No, se te hizo muy fácil concesionarla y hoy ninguna de las concesionarias aguanta un análisis de laboratorio. De ahí que tengamos que estar tomando el agua embotellada. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que está privatizada? Ahora, les has permitido a todas estas concesionarias
que operen exactamente igual y en contra de los derechos humanos. El agua es un derecho humano. Sin el agua ahí sí morimos todos. Claro. Sin embargo, te la cortan totalmente. Y te dicen en sus recibos y esto, que está limitado su Consumo, su entrega. Suministro. Suministro Restringido, le dice. Ah. Suministro restringido. Pero no es cierto, tú puedes dejar abierta la llave 24 horas y nunca va a caer una gota. Y se los puedes estar comprobando. Y la Comisión de Derechos Humanos no puede hacer nada porque es un acuerdo entre particulares. Entonces, ¿qué han hecho con las leyes para dejarnos en una total indefensión completa? ¿A dónde recurres? Muy bien, sí te vas al amparo. Y mientras, no se podía cortar la luz a los edificios públicos. No se podía cortar a las escuelas, obviamente, Exacto. edificios públicos. A los hospitales, A los aún y ayuntamientos. cuando fueran privados. ¿Por qué? Porque no sabes si la vas a ir a cortar a las 2 de la tarde o a las 6 quirófano. y esté el Y está el quirófano que- ocupado. Y son cosas, no, llegan y la cortan. Y si sale el médico y dice, oiga, espérese, deme una hora que termine las operaciones, ahorita voy a pagar que no sé qué. No. Si es buena onda, le da 5,000 pesos y acepta. Digo, porque es un hospital, ¿verdad? En una casa, pues con un 500 tiene. Oye, pero si no, doctor, yo tenía una prima y ni la supo curar y en lugar de mejorarla, la diarrea le dio. Así que me desquito y ahorita... pero eso sí, los empleados del sindicato, fíjate que no tienen estufa de gas, la tienen eléctrica y potente. ¿Por qué? Pues porque no pagan. Ellos, a diferencia de muchos de los que habitamos en lugares en donde los climas van y vienen, como es la capital, etcétera, etcétera, otras entidades del centro del país, ellos sí tienen aire acondicionado y calefacción. Para prenderlos, pues si tantito sube el calor, ahí tengo el aire. ¿Por qué? Pues porque no paga luz. Claro. Sus puertas son eléctricas. Ahí la electricidad es lo máximo. Sí, Si les hicieran una medición, ¿cómo andarían en consumo de kilowatts? muy bajo. Ellos sí Te serían darían- una tarifa Sí. más del consumo doméstico elevado, ¿cómo le llaman? Sí, así es. Entonces, ¿qué hacemos? Dos renglones. Y yo no veo, porque ahí se me van a perdonar, hay colegios de abogados, ¿no? Hay barras, Muchos. hay no sé qué. ¿Y cuándo hemos visto a los abogados unirse para poder enseñarnos a la gente cómo defendernos? Nunca. Nunca. Se está dando el fenómeno El a único últimas despacho fechas, que yo he pero visto anteriormente no. de alguien que fue incluso compañero mío en la preparatoria y que juró hacerse millonario antes de los 30 años y que lo logró, fue porque hizo un machote de amparo para las trabajadoras sexuales. Y las unió a todas. Y ganó todos. Además, hijo de un ex general. Así es. Bueno, ahí tienes. Entonces, ¿por qué nunca han salido? Y dicen, miren, somos una barra de abogados, les ofrecemos esto, lo otro. Sí van a tener que pagar unos honorarios que irán de acuerdo, pues como en el caso del servicio, oiga, si su recibo de la luz, usted está peleando porque pagaba 200 pesos y ahorita le están cobrando 3,000, es obvio que esa gente tiene un foco. No le vas a cobrar ni 1,000, Claro. ¿verdad? Pero hay otros que sí tienen, que les llegó de repente de 15 millones de pesos. Claro. Mira, la lucha de los abogados y de los colegios es una lucha que viene hace mucho tiempo. Estamos peleando porque tengamos esa unión, no un colegio sea mejor que otro. No todos estamos debidamente acreditados, regulados. Creo que hace falta, ahí sí hace falta mucha organización, mucha ética profesional de los abogados. La ética de nosotros lamentablemente no está del todo bien. Creo que tenemos más mala reputación que buena reputación, bien ganada en muchos de los casos, no todos, pero muchos sí. Y tienes toda la razón, yo creo que este tiene que ser un movimiento nacional en donde podamos decirle a las personas cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones, y al Estado qué puede y qué no debe hacer, porque las leyes las sacan porque nadie de nosotros levanta la mano y dice, oiga, esa ley no debe ser así, oigan, puede pasar esto, o no nos hacen caso. En un grupo que tú tienes en redes, me dio muchísimo gusto cuando hicieron las primeras observaciones
sobre el beneficio que había obtenido un compadre de López Obrador en la licitación esta de los libros, ¿verdad? El papel. El papel, bueno. Y actuaron de inmediato. Entonces, ahí me di cuenta, si los abogados hicieran cosas en favor de la sociedad, sí tendrían un peso específico, porque sí lo tienen. Correcto. Porque una vez como conocedores de la ley se la dejan el completito. Y ahí la mitad, Muchos colegios de abogados a nivel internacional nos han puesto el ejemplo. Voy a referirme concretamente al Colegio de Abogados de Perú. Este Colegio de Abogados de Perú fue el que obtuvo, gracias al Colegio de Abogados, que se procesara, se investigara y se sancionara a los presidentes de la República, a instancias de los abogados pertenecientes al Colegio de Abogados. Y te voy a decir algo más. En México tendrían una importancia relevante. Ya se está tomando. Nuestros diputados son lo más ignorante que hay. Levantan el dedo porque antes ya se guardaron una mano en el bolsillo. Y aprueban leyes que muy discutibles. Que no tienen ni la más remota idea. Allá en mi pueblo llevo yo cuatro legislaturas ya entrevistando a los candidatos. Se me hizo costumbre preguntarles cuántos artículos tiene la Constitución de Quintana Roo. Y todos usan lo mismo. Es que yo voy a ver porque no tenemos calles, porque la gente ya está más hartos de tanto robo. Qué bueno, no, bueno, eso lo sabemos todos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Como legislador. ¿Qué es tu conocimiento de la ley? ¿De qué tamaño es? Como para que tú puedas decir, con una ley voy a hacer que opere esta que ya tenemos. No, bueno, es que yo voy a ver los presupuestos. Y que la aplicación y la asignación. Entonces, el 90%, aún y cuando tengan un título profesional, en materia jurídica, 0 bongo 0. ¿Te imaginas el peso? Sí, claro. Y bueno, los veo ustedes tan dormidotes. No, y tienes toda la razón. Yo no le entro porque yo nomás soy guacamaya, pero si fuera abogada ya hubiera organizado. No, tienes toda la razón. Me parece que los colegios de abogados nos hemos quedado callados ante muchas circunstancias. Aberraciones jurídicas. Es correcto. Y yo creo que lo tenemos que empezar a tomar y a retomar. Y mira, yo creo que hay cosas buenas en el país porque no todo está mal. Y hay cosas buenas que se pueden perfeccionar y hay cosas malas que hay que cambiar. Y definitivamente los abogados tenemos que jugar un papel importante en el rol social, pero para ello primero tenemos que estar nosotros conscientes de que somos un papel importante en la sociedad y tenemos que tener un grado más alto de responsabilidad social y una reevaluación de nuestra ética. Es decir, no podemos seguir mintiéndole al cliente. Eso es lo que más daña y lesiona. Y hablo de los abogados privados, litigantes, y hablo de los servidores públicos. Es decir, las fiscalías tienen que empezar a tomar esa reputación y ese prestigio que cada abogado merece tener y que viene en el decálogo de los abogados. Una fiscalía que no se avergüenza de perder casos frente a un litigante privado es una fiscalía que no vale, que no merece defender los intereses sociales. Sí, bueno, lo vemos en las series incluso gringas, ven esa de La Ley y el Orden cuando se están comiendo al fiscal, anda desesperado. Bueno, yo lo viví en Estados Unidos cuando estaba yo de agregado, que me tocaba colitigar con la Fiscalía Federal o una de distrito. Los fiscales te decían, oye, este caso no lo voy a presentar porque no trae prueba suficiente y me lo va a ganar el litigante. Mi reputación no me lo permite, mi prestigio personal no me lo permite. Claro. Porque es una competencia litigante Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los despachos de abogados se llevan a los mejores ministerios públicos a trabajar por su conocimiento de la ley, por su defensa. Y aquí el Ministerio Público, entre más lo apachurremos, pues ahí lo dejamos y nosotros no nos lo llevamos a los despachos. Y es una pena porque muchos despachos tenemos la necesidad de estar trabajando con ministerios públicos y a veces pues hasta los tienes que apoyar porque pues del conocimiento no saben nada, ¿no? Entonces, oye,
Pues no es por ahí, apréndele, me estás violando mis derechos, ¿no? Y yo tuve Te un voy a caso- comer rápido. Yo tuve un caso donde un Ministerio Público mandó un asunto al no ejercicio de la acción penal, o sea que no había delito, pero estaba hecho con las patas, o sea, lo hizo un niño de primero de primaria. Dije, oye, te voy a meter a la cárcel, corrígelo bien. Pero si aún corrigiéndolo bien no me vas a ganar. Te dieron lana, no lo hagas así. Es una vergüenza. Claro. En Y cambio sucede ya, con mucha frecuencia. en cambio ya es un prestigio el ganarle al mejor litigante privado, porque se cotiza el Ministerio Público. Y se cotiza en el presente y a futuro. Claro. Eso es lo que nos está faltando aquí. Y pues también nos falta tenemos con la para policía. pena de ustedes, ¿verdad? Que eres un buen abogado si defendiste a Raúl Salinas. Eres un buen abogado si defendiste a ¿verdad? Al de la Paca, si defendiste entonces esas relaciones son las que suplen a la ley. Claro. Y, óyeme, estos sí se van como las orquestas, ¿sí? Así como está... Son las que afectan. ¿Cómo se llama? El Tacuba y eso, los Juanes y eso. Pues ahí te vas, ¿no? Mira, hay despachos que aparentemente tienen mucho prestigio, que se dedican a contratar no la gente más capacitada de las fiscalías. La aquí más en México. relacionada. Contratan a los más tramposos. ¿Por qué? Porque esos son los que les van a servir a ellos para hacer las trampas e infringir la ley. Entonces sí se requiere, como bien refiere Jorge Ricardo, que se modifique totalmente esa manera de pensar de los agentes del Ministerio Público, que se retomen los principios de honestidad, de claridad que existían antes. Mientras eso no suceda, esos grandes despachos van a seguir jalando farsantes o gente que va a hacerle ver a los clientes lo que les hacían ver en las procuradurías, meterles miedo o denigrar a los abogados que tienen capacidad profesional para evitar ese tipo de malas interpretaciones de la norma. Y bueno, como todos tenemos la, ¿cómo se llama? Presunción de inocencia hasta que no te demuestran lo contrario. Juegan con la libertad de la gente. Es como un mal médico que está jugando con tu Y aquí vida, tendríamos con tus órganos, con tu familia. Hay abogados que dicen, en la vida he perdido un juicio. Oye, ni cuando empezaste a litigar perdiste un juicio. Eso se llama honestidad y transparencia. Perdóname, pero si somos honestos, yo me he equivocado muchas veces. No, pero son los que profesional. dicen, no he perdido un juicio, los que lo pierden son mis clientes. Entonces, pues, por Bueno, favor, no he perdido un juicio, lo que perdí fue el juicio, pero el mío. O sea, eso no puede ser transparente. Y si no has perdido un juicio, pues entonces no has litigado. Porque yo creo que cuando uno aprende, pierde. Y perdiendo, pues adquieres importancia. Y eso es lo que no se vale, engañar. Yo creo que lo que es importante, y lo digo de todo corazón, es retomar el valor de la policía y del Ministerio Público, que sepa que si hace bien su trabajo, a futuro puede lograr tener ese prestigio que le lleve a un despacho, que le lleve a la credibilidad, a la reputación. No hay nada más valioso en un ser humano que la reputación. Yo puedo decir muchas cosas, pero tu fama pública es otra fuera. Y eso daña mucho a los abogados. Abogados, pero en este sentido no estaríamos reconociendo que el problema entonces de fondo es que las instituciones son muy débiles como para permitir que sean las acciones individuales las que se impongan. O sea, si un ministerio público, por ejemplo, tiene una conducta como la que tú observas, es porque la institución permite el que eso suceda en la medida que no hay capacitación, no hay seguimiento, no hay supervisión y no hay valoración del trabajo que realizan. ¿Es correcto? Te voy a dar dos ejemplos. Uno como funcionario que me tocó vivir. Tuvimos una detención de un agente importante en un delito de cuello blanco que me llegó a ofrecer dinero. Y yo no lo acepté. Y no te puedo decir que yo sea honesto, soy muy miedoso, porque el que paga manda. A mí no me gusta tener dueño. Y uno de los elementos de la policía me dijo, Lick, agárralos. Porque si usted no los agarra el MP. Y si el MP no los agarra el juez. Le dije, y pues de que se lo queden ellos, a que nos quedemos nosotros. Le dije, olvídalo, compañero, no lo agarra. Y otro, en la práctica profesional llegan contigo los clientes y te dicen,
Oiga, pero usted tiene relaciones, conoce al procurador, conoce al subprocurador, conoce al fiscal. ¿Ves que me dijeron que usted los conoce? Sí los conozco. Entonces gané el asunto. No, sí son mis amigos, pero precisamente como son mis amigos, a los amigos se les ayuda. Entonces deme todo lo que yo pueda acreditar para que mi amigo, conforme a la ley, me pueda ayudar. Y no es que me ayude, es que la ley nos favorece. Entonces yo no puedo llegar con mi amigo y decirle, oye, resuélveme el caso porque soy tu amigo. Habrá quien me diga que sí y me cobre una buena la nota. Habrá quien me diga, ¿y cómo le hago si no traes pruebas? ¿No? Pero la mayoría de los casos es, preséntame con qué puedo. Con argumentos, con pruebas, con parejo para ti. iniciativas. O sea, no nada más por ser tu amigo me voy a meter una bronca y me voy a ir yo a la cárcel. Eso no se vale, eso no se puede. Por eso digo que no vale tanta la relación como el conocimiento del derecho. Eso es lo que importa. Porque así puedes exigir una buena aplicación de la ley. Por supuesto. Siempre y Señores. cuando lo sustentes con la prueba que te va Claro. a dar precisamente el cliente. Sí, al hablar de la aplicación de la ley es porque tienes la prueba. Y te voy a dar otro ejemplo. El Ministerio Público, Rapidito, porque ya nos vamos. Los ministerios públicos y las gentes que trabaja en tribunal son gente que estudia. Su remuneración es bajísima. No hay un estímulo, no hay un premio. Eso es lo que daña esto. Eso es lo que daña. Instituciones débiles. Sí. Pues sí. Bueno, pues Debilitadas. yo nuevamente los animo a que busquen la forma de que los abogados realmente se acerquen a la sociedad. Lo estamos trabajando. Porque los ¿no? hemos tenido de presidentes, los Sí. hemos tenido de todo, pero francamente nos han fallado mucho. Yo estoy de acuerdo ¿Verdad? contigo. Estoy de acuerdo contigo. Jorge Tenemos Ricardo algo, García sí. Villalobos, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, gracias por la invitación, sobre todo con dos gentes tan importantes en el ámbito. ¿Verdad que sí? Alberto Woldrich, Muchas muchísimas gracias. por la invitación. Compañero, Mi querida amiga, fue un placer estar contigo. hasta pronto. Y bueno, pues ya que no me toque estas batallas, que no son mías. Al contrario, lo haces perfecto. Gracias, muchas gracias. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.